Buenos días, nos encontramos nuevamente para seguir reflexionando en torno al capítulo 6 del Evangelio de Juan y este milagro tan conocido de la multiplicación de los panes y los peces. Hoy veremos los versículos 6 al 11. Allí dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿A qué se refiere esto? Al versículo 5 de la reflexión de ayer, donde Cristo le pregunta al discípulo: ¿y de dónde sacaremos para darles de comer? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Este milagro demuestra el gran poder de Cristo. Ayer hablábamos de las multitudes que lo seguían. Hoy vamos a hablar de lo que Él entregaba a estas multitudes, de lo que sigue entregando a las multitudes que están tras de Dios en sus vidas y que podemos encontrarlo por la obra vigente y viva de Cristo en el mundo. Él ya no está físicamente aquí, ha dejado el Espíritu Santo, pero podemos recibirlo si creemos con el corazón y declaramos con nuestra boca que Cristo es el Hijo de Dios y murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, volvernos a la familia de la fe y darnos vida eterna. Aquí dice que Jesús tomó esos panes, él sabía, preguntaba, porque era una manera de llevar por un camino nuestro entendimiento, el entendimiento de sus discípulos y de la gente. Pero él sabe, siempre ha sabido, pues lo sabe todo, es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Toma aquellos panes, esos pocos panes, esos 5 panes, esos 2 peces de un niño. Un día veía una prédica de Morris sobre la bendición, sobre la provisión de Dios, y él decía, me se imaginaba cuando le quitan a este niño esas cosas, el niño queda sorprendido, lo caricaturiza un poco. Y Cristo toma estos 5 panes, esos 2 peces, los discípulos ahí preocupados, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Nos van a complicar. Y él le dice, vayan, ordénenlo, agrúpenlo de a 50, de a 100. Y dice, pero ¿cómo? No encuentran, no entienden, no hallan la forma en la cual se va a resolver esto. Hay solo 5 panes y 2 peces. Y Morris dice, y para más colmo, él los parte. O sea, son menos ahora. Se los pasa y les dice, vayan, alimenten a la multitud. Requerimos fe para entender cómo opera Dios, qué es capaz de hacer y cuál es su provisión para nosotros. Pero ellos obedecieron y fueron. Y dice que tanto los panes como los peces, cuanto querían, fueron repartidos. Marcos 6, versículos 38 al 42 y Mateo 14, versículos 17 al 21 recogen también este milagro y lo que allí ocurrió. En Marcos dice, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Cristo. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Dios nos pregunta, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes para hacer lo que yo quiero hacer en tu vida? Y nosotros tenemos poco, tenemos algo, sí, lo tenemos. Y eso que tenemos debemos disponerlo para la obra de Dios. Y no me refiero a cosas, me refiero a capacidades, a disposición del corazón, de la mente, también cosas. Posición, títulos, capacidades, relaciones. Hay tanto en nuestra vida, aunque comparado con lo que Dios tiene y con lo que Él va a hacer es tan poco. Es como esos 5 panes y esos 2 peces. Es lo que tenemos, es lo que tenía ese niño, incluso ni siquiera era de los discípulos ni de la multitud. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos de 50 y de 100.
El plan de Dios requiere un orden, requiere una estructura, requiere seguir las instrucciones, las indicaciones. Él va a tomar lo que nosotros tenemos y lo va a bendecir. Lo va a bendecir alineado con la voluntad del Padre. Alineado con la voluntad del Padre. Dice en Marcos 6, versículo 41, tomó los 5 panes y 2 pescados, miró al cielo, al Padre, y los bendijo. Luego, a la medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran. También dividió los pescados para que todos tuvieran. Todos comieron cuanto quisieron. A ver, para que nos quede más claro, Mateo 6, 25 y 31 y 32, traducción lenguaje actual, dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Recuerden que cuando comenzó esto, Él vio a la multitud y se conmovió. No necesitaban comer, necesitaban un pastor que los guiara. Segunda de Pedro 1, versículo 3 dice, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Nada nos falta con Cristo. Nada nos faltará con Dios en nuestra vida. Con Él es suficiente, más que suficiente. Que el Señor te bendiga.